Presidente, con el permiso de ustedes, distinguidos miembros de este presidio, mis estimados amigas y amigos. Honrar, honra. Agradezco a la Junta de Gobierno de esta 59ª legislatura el haberme honrado con designar expositor de vida y obra del gran personaje coahuilense, saltillense para ser más específico, de don Vito Alessio Robles, a quien hoy rendimos tributo, ya que por acuerdo celebrado el pasado día 8 de octubre, se acepta inscribir su nombre con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo, reconociendo en él sus méritos y contribución a la historia. Vito Alessio Robles, hombre de recio carácter, congruente en su quehacer y convicción, no se doblegó ante las adversidades a las que se enfrentó por defender con pasión sus ideas, e intransigente en su forma de ser, se le ocasionó perversas acciones en su contra. Vito, hijo del inmigrante italiano Domenico Alessio Velo y la saltillense de origen tlaxcalteca Crisanta Robles Rivas, nace en esta ciudad de Saltillo, siendo el primogénito de 6 hijos el 14 de agosto de 1879. En su vida profesional, atiende como ingeniero constructor, militar, profesor, diplomático, político, periodista e historiador. En su vida matrimonial, se casa con Trinidad Cuevas Espinosa, sonorense ella, con quien procrea 6 hijos. En su proceso de formación militar, inicia la actividad de profesor. Posteriormente, al haberse recibido de ingeniero constructor y siendo designado subdirector de obra de construcción en la ciudad de Monterrey en el año 1903, continuó desempeñando el magisterio en el Colegio Civil de dicha ciudad, concluyendo esta actividad al ser asignado a Sonora. Es hasta el año 1938 que vuelve a impartir cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como miembro del Ejército Nacional, ya establecido en Sonora, participa en la pacificación de los yaquis que, inconformados por agotadoras jornadas de trabajo y exiguos pagos, generan violentas demostraciones de protesta. Al iniciar la revolución en 1910, le toca en suerte enfrentar a la insurrección maderista. Participa en varios combates, entre ellos el de Casas Grandes, y resultando herido en el sitio denominado Malpaso, en el estado de Chihuahua. Al concluir la revolución, el propio Francisco I. Madero, ocupando la presidencia de la República, le nombra como inspector general de la Policía de la Ciudad de México y posteriormente agregado militar en la legación de México en Roma, Italia. Con estos acontecimientos, da inicio a su carrera política, ya que a la muerte de Madero, Vito regresa a México para unirse, después de separarse del Ejército Nacional, a las fuerzas revolucionarias. Su incorporación se da una vez que concluye su aprehensión de la que fue objeto por supuestas ligas ya establecidas con los insurrectos. Al quedar en libertad, decide trasladarse rumbo a Tamaulipas en busca de los revolucionarios y solicitar su adhesión al ejército constitucionalista. En San Luis Potosí se le nombra jefe del Estado Mayor del general Alberto Carrera Torres, quien posteriormente lo asigna al general Francisco Villa. En las filas de este personaje y bajo las órdenes de Felipe Ángeles, combaten a las inmediaciones de Saltillo, en las estaciones ferroviarias de Hipólito y Paredón, y tomar la plaza haciendo huir a los federales. Al estar subordinado a Villa, lo comisionó como uno de sus representantes ante la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, donde fungió como secretario y junto a los demás delegados firma la bandera nacional, comprometiéndose a respetar y cumplir los acuerdos tomados por esa asamblea. Con esta experiencia, tiene la mala fortuna de que al surgir las divergencias entre Carranza, Zapata y Villa, Venustiano lo considera no leal a él y lo envía a Estados Unidos a cumplir con encomiendas asignadas. A su regreso, y una vez que Carranza ocupó la presidencia de la República, es aprehendido y pasa los siguientes 3 años una buena parte de su vida en prisión. Políticamente, se inicia como candidato a regidor en elecciones municipales de la Ciudad de México, en la cual fue no electo.
Después fue designado gobernador del Distrito Federal y posteriormente en 1920 nombrado diputado por el cuarto distrito electoral del Distrito Federal. En 1922 fue electo segundo senador propietario por Coahuila y en 1925 enviado a Suecia al frente de la legación de México y en ese país. Pero no por mucho tiempo, ya que 2 años más tarde regresa a México para afiliarse y presidir el Partido Nacional Antirreeleccionista ante la posible reelección de Álvaro Obregón. Fuertemente impactado por los ideales de Madero y simpatizando con su doctrina de no reelección, acompaña a José Vasconcelos en la aventurada lucha electoral por obtener el triunfo de la contienda para llegar a ser el presidente de la República y Vito Alessio Robles como gobernador de Coahuila. Severamente cuestionados fueron los triunfos entonces obtenidos por Pascual Ortiz Rubio y Nazario Ortiz Garza. Orillado por esta experiencia y por presiones de ellas derivadas, con amenazas de encarcelamiento y hostilidades a su persona, emigra a Estados Unidos e inicia una faceta más en su vida al dedicarse en Austin, Texas, a la investigación histórica con método científico, al elaborar el primer ensayo sustentado en documentos, no rigiéndose por testimonios orales, por lo cual se le reconoce. En el ejercicio de su actividad como editorialista, en los periódicos El Universal, El Heraldo de México, El Demócrata, así como en la Prensa y Excelsior, Diario de Yucatán, El Siglo de Torreón y varios más, se manifiesta Vito Alessio Robles como polemista, por lo cual tiene reacciones adversas contra su persona y hacia el medio informativo que dirigía. Los seudónimos que él utilizaba en sus escritos eran el de Albores, Tobías Soler y Pingüino Mario. Impulsor de una difusión y promoción de la cultura, inicia en el año 1931 una intensa actividad en cuanto a publicaciones de historia, así como diversas obras, biografías e investigaciones en bibliotecas como la de San Antonio, Texas y el Archivo Histórico Militar Mexicano. Perteneció al Seminario de Cultura Mexicana, a la Academia Mexicana de Historia, a la Sociedad de Geografía, Historia y Estadística, entre otras más. Es investigador en arqueología, numismática, vulcanología y heráldica. En esta última experiencia se debe a él el diseño de los escudos del estado de Coahuila y Zaragoza y de la ciudad de Saltillo. En su acervo documental, invaluable y depositado en el recinto que lleva su nombre, se localizan cientos de obras en las que destaca la bibliografía de Coahuila, histórica y geográfica, así como el libro de Coahuila y Texas, desde la consumación de la independencia hasta el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo. Fallece el 11 de junio de 1957 a la edad de 77 años. El hacer recuento sobre su vida y participación en el ámbito militar, académico, político, historiador, periodista e investigador, encontramos en Vito Alessio Robles a un ser humano que ante la insuficiencia para costearse los estudios, optó por hacer carrera profesional en el colegio militar, que en consecuencia de ello, y por ser parte de una estructura gubernamental, hubo de participar acatando órdenes militares. Como graduado y desempeñando su profesión militar, no se escapa de los apodos que eran comunes en el ejército, por lo cual se le conoció como Pantera Negra, según consta en el archivo de Nuevo León, en el documento escrito por Ciro de la Garza Treviño. En Alessio Robles conocemos a la persona que vence su temor en el momento de combate y da muestras de valentía ante sus subordinados. Es una persona que, como todos, muestra preocupación, miedo y temor ante la incertidumbre y la hostilidad, pero que sabe sobreponerse a ello y se enfrenta con decisiones firmes a las adversidades. No elude su obligación y responsabilidad. Vito nos muestra sus sentimientos hacia la familia, honrando a su padre y a su madre, y preocupado por el bienestar de su esposa Trinidad y sus hijos Carmen, Leonor, Margarita, Domingo, Ángela y Vito, nos comunica su cariño hacia ellos. Hombre íntegro que no quiso renunciar a sus convicciones a cambio de su bienestar. Proyecta siempre su deseo de aprender, estudiar y recopilar información que clasifica y se hace valer de ella para futuras narraciones.
Hay mucho que decir de Vito. Lástima que sea escaso el tiempo para ello. No cabe duda de la atinada propuesta del Pleno de esta legislatura para hacer valer y reconocer no solo el esfuerzo y dedicación de esta gran persona, sino también al de todos aquellos que día a día se identifican y se asemejan a Vito Alessio Robles en la congruencia de sus acciones con las de sus convicciones, en la preparación continua profesional y especialmente a lo que corresponde a su integridad. Don Vito, va por usted. Muchas gracias.